Señores, cada día estamos creciendo y qué bueno de que confían en esta plataforma para informarse de todos los temas que están sobre la palestra. Y siempre saludo de manera especial a los más fieles que están ahí desde antes de comenzar este programa. Miren, hoy es el día de la Constitución en la República Dominicana, una constitución que nace a meses después de nuestra independencia, el 6 de noviembre del año 1844, precisamente en la provincia hermana de San Cristóbal. Desde su creación, la Carta Magna ha sido modificada en la República Dominicana unas 40 veces, la mayoría de las cuales ha sido para la búsqueda de la reelección presidencial. Hoy, el periódico Panorama realiza un reportaje interesantísimo, ya publicado. Señor director, vamos a poner ahí la portada, por lo menos la que se utilizó para redes, pero si usted entra a panorama.com.do va a encontrar allí el desglose que indica los rostros que cambiaron la Constitución Dominicana. Según datos de este prestigioso medio, es la más modificada de América Latina. La más modificada de América Latina. Entre los presidentes que la han tocado se menciona a Pedro Santana, Buenaventura Báez, Ulises Seró, Horacio Vázquez, Rafael Leónidas Trujillo, Joaquín Balaguer, pero también le tocó a Hipólito Mejía, Leonel Fernández. En el año 2015, la modificación de Danilo Medina de manera específica para la reelección, y la última, la proclamada en octubre del año 2024, la constitución del presidente Luis Abinader. Si nosotros hablamos de una constitución moderna, quizás la más consensuada, la más integral, tenemos que mencionar la del año 2010, la que algunos apodan la constitución de Leonel Fernández. Y precisamente esta constitución tiene grandes méritos, conquistas, porque, repito, fue la más discutida, en la que más sectores pudieron incidir, la de mayor consenso, sin lugar a dudas. La del 15 pues fue eminentemente para permitir la reelección del expresidente Danilo Medina en su segundo mandato, que lo logra exitosamente, rompiendo la barrera del 60% como el presidente más votado de toda la historia, ¿verdad?, electoral de la República Dominicana. Pero la constitución del año 2024 para mí será, si no la más recordada, una de las más recordadas. ¿Por qué? Porque a diferencia de más del 80% de las veces en que se ha tocado la Carta Magna de la República Dominicana, esta busca todo lo contrario. En lugar de la perpetuidad en el poder, de buscar un segundo mandato, o como el intento que se hizo en el 2011-2012 para habilitar a Leonel, que ya llevaba 2 periodos consecutivos, o como el intento que se hizo, que terminó hasta en la militarización del Congreso Nacional por más de un mes, en el año 2019, para un tercer mandato de Danilo Medina. La reforma del presidente Luis Abinader fue precisamente para poner un candado a la ya limitación de la reelección presidencial más allá de 2 periodos que tenía la Constitución de la República Dominicana, con esa cláusula pétrea que establece que si algún presidente estableciera la reelección, no pudiera beneficiarse de esa reforma, como lo hizo Danilo en el 15, que la modifica y queda habilitado para entonces volverse a presentar, con un transitorio de que entonces tenía el bloqueo para el año o para el periodo siguiente. Luis Abinader
inmediatamente gana su segundo mandato, mucha gente haciéndose, ¿verdad?, en la mente un mundo, sobre todo los funcionarios en ejercicio. Porque es normal que el que está en la papa, el que está en el poder, quiera mantenerse en esa función dentro del Estado, quiera mantener ese poder, esa influencia, esa capacidad para tomar decisiones. Es lo natural. Y son esos los principales promotores y los que muchas veces convencen a los presidentes para que se reelijan. Por eso yo entiendo a Danilo Medina, que luego de decir, ¿verdad?, de que el tema de la reelección hay que tragarse, ¿verdad?, un tiburón y no eructar, tiburón podrido, luego terminó comiéndoselo. Bueno, pues tenía un círculo que lo convenció de que él debía presentarse. Lo logra en el 15, pero en el 19 esa ambición terminó dividiendo al partido. Entonces, el presidente Luis Abinader, conociendo que inmediatamente fuera proclamado presidente de la República por segunda vez, vendrían esas voces. Recuerdo, como periodista, estuve ahí en la Casa Nacional del PRM en cobertura cuando se da el boletín número 1. La Junta Central Electoral dio un resultado que prácticamente fue la tendencia que marcó lo que iba a ocurrir finalmente. Los demás contendientes de la oposición, Abel Martínez primero, luego Leonel Fernández, llaman al presidente y le felicitan. Y en ese mismo escenario, Luis Abinader dice que no vuelve. Es decir, que no buscaría una reelección más allá de los 2 periodos. Y independientemente de que esta reforma también limitó al Congreso 20 legisladores menos, en el caso de la Cámara de Diputados de 190 a 170 a partir del 2032, también estableció la unificación de las elecciones, que esto tiene, ¿verdad?, primero que ver si en la práctica es mucho mejor, si ayuda a resolver el tema de la abstención, si tendrá un impacto en el costo, en el montaje de las elecciones. Hay posiciones encontradas. De hecho, la Junta rindió un informe para el Senado mostrando cuáles escenarios se iban a derivar de unas elecciones unificadas. Y mostró que mientras se ahorra por un lado, pues se incrementa el costo por otra. Finalmente habrá que ver en el tiempo si eso va a rendir su fruto. Pero está el caso de el Ministerio Público Independiente, de que ya no fuera nombrado por el dedo del Ejecutivo, sino que pase por el sedazo del Consejo Nacional de la Magistratura, que si bien el Poder Ejecutivo sigue teniendo amplia incidencia allí, de hecho por el voto calificado en el caso de que se produzca un empate, pero ya la figura del procurador nombrado por el Ejecutivo dentro del Consejo desapareció, porque sale del Consejo y ahora en su lugar está el presidente del Tribunal Constitucional de turno. De manera que para el proceso de independencia del Ministerio Público esto tiene su importancia y tiene su trascendencia. Pero el punto más a analizar y debatir, y es la pregunta que muchos nos hacemos, es si la decisión del presidente Luis Abinader fue la políticamente correcta. Porque para fines de la democracia y de eliminar el fantasma de la reelección más allá de 2 periodos, pues hizo lo correcto. Por eso digo que será la reforma constitucional más recordada, si no la más, será la más recordada, una de las más recordadas, sin lugar a dudas. Para mí va a ser la más. Por eso, porque es el único que está buscando lo contrario a lo que los demás buscaron. Pero ¿fue políticamente esto correcto? Dar el anuncio. ¿Qué impacto generó esta decisión en lo inmediato? Bueno, que el presidente tuviera que reunirse con los que aspiraban a la presidencia, porque inmediatamente dejaron saber a la población que iban a buscar la nominación por su partido de la candidatura presidencial. Por el momento,
Lo que esto ha generado, se habla en algunas instituciones de luchas internas. Hay personas que han denunciado que han sido despedidos porque pertenecen a un bando de otro presidenciable, y en la institución del otro que también es presidenciable lo han sacado. Ha sido lo mínimo, pero eso ha sonado. Hay lucha de poderes, como por ejemplo la que se dio en La Vega, cuando el entonces alcalde, hoy ministro de Deportes, renuncia. Pues inmediatamente vino la lucha de poder de quién, esa persona que iba a ocupar ese cargo, eventualmente, de qué sector sería, de qué facción de los presidenciables será. Y muchas de las cosas que se hacen ahora adquieren esa lectura. Pero todavía eso no le ha generado una crisis importante al gobierno. De hecho, y para suerte del presidente y sobre todo de la nación, los presidenciables son los que mejor valoración tienen en cuanto a su desempeño. Usted no puede cuestionar los números de David Collado en turismo, los resultados de Eduardo Sanz Lobatón en aduana. La misma Carolina Mejía se reeligió ampliamente en el pasado proceso electoral y es una alcaldesa que trabaja. De hecho, muchos cuestionaron por qué en el periodo de la tormenta no se vieron algunos alcaldes en la calle haciendo el trabajo, y Carolina todos los días era haciendo recorrido en zonas vulnerables y muchos puntos críticos, como el túnel de la Tunti por debajo del Quinto, el caso por ejemplo de la Despradel con Más Enrique Jureña en Los Prados, algunos focos también que ocurren ahí en el Evaristo Morales. Con las lluvias ahora no hubo inundación, gracias a Dios. Se está trabajando. La vicepresidenta ni se diga. Donde quiera que la han mandado, ha resuelto y ha demostrado un carácter, una entereza que muchos desconocíamos, sobre todo porque ella no había tenido experiencia en el ruedo político ni en ningún cargo público, hasta donde tenemos conocimiento, ¿verdad? A pesar de que su padre sí había tenido una vinculación con el entonces PRD, ¿verdad, Abril? Pero ella de manera particular no había tenido un cargo. Pero usted mencionaba a Wellington Arnaud en INAPA. Está haciendo un gran trabajo. Y otros, el caso Tony Peñaguaba, un tipo que está haciendo una labor ahí en la coordinación del gabinete social, sobre todo con este programa 1424 que yo amo, porque de verdad que ayuda a que jóvenes en condición de vulnerabilidad, a los que la delincuencia casi los arropa, pues que se preparen y sean productivos para la nación. Los presidenciables trabajan. Víctor de Ace en la liga no ha tenido ruido, está fajado, independientemente a que no presente hoy buenos números como para competir por lo menos por un tercer o cuarto lugar. Pero son gente que todavía no se le ha generado una crisis en el gobierno al presidente Luis Abinader por esa decisión. Ahora bien, está la soledad del poder. Mucha gente interpretó, por ejemplo, lo que hizo el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, refiriéndose a la familia presidencial por este documento en contra del Código Penal que firmó la primera dama, sus hijas, pero junto a otras muchísimas organizaciones. Pero él le responde a la familia presidencial en un tono que muchos entendimos que no fue el correcto. Pero ahí vinieron las lecturas de que eso es porque el presidente no se va a reelegir. Oiga la vaina de la política dominicana. Si el presidente por lo menos deja eso abierto, como lo hizo Leonel, que hasta permitió un acto de 2 millones de firmas. Ustedes recuerdan, Félix Bautista agarrando unos carritos con 2 millones de firmas para que el hombre se reelija. Como el presidente cortó eso temprano y no permitió que nadie montara un proyecto de cara a modificar la Constitución, aún teniendo mayoría en el Congreso. Y muchos legisladores dispuestos a que el presidente se repita, porque en este proceso electoral la mayoría le debe al presidente haberse reelegido, y muchos alcaldes sobre todo. Pero lo que nosotros vimos con esa acción es probablemente una señal de que como el hombre no va, pues Pacheco se le fue la mano ahí. Entonces, no sabemos hoy si fue políticamente correcto esa decisión del presidente Luis Abinader. Lo que sí mucha gente le agradecerá, y ahí yo me anoto, es que con esa cláusula pétrea, y que probablemente
en muchos años no volveremos a ver, y ojalá así sea, porque eso no es lo más saludable para la democracia, le guste a quien le guste, le duela a quien le duela, que un partido controle completamente el poder legislativo. Como eso probablemente no se dará en mucho tiempo, pues entonces será casi imposible para que otro presidente en los próximos años reforme la Constitución. Y si la reforma por esa cláusula, no podrá reelegirse. De manera que esté usted de acuerdo con esta reforma a la Constitución, la considere necesaria o no, la considere trascendente o no, lo cierto es que agradeceremos que no tendremos a un presidente más allá de 2 periodos, militarizando el Congreso, generando tensiones, creando expectativas, y esto va a permitir que el liderazgo de los partidos se vaya renovando, que veamos caras nuevas aspirando al poder y que sencillamente haya una mayor rotación. Por eso digo, hoy, día de la Constitución de la República Dominicana, que la reforma que será más recordada por ponerle un fin a la reelección más allá de 2 periodos a nivel presidencial será la de Luis Abinader de octubre del año 2024, independientemente de lo que diga el tiempo, si esa decisión fue políticamente correcta, por lo que eso puede generar en lo que aquí ya se ha estudiado mucho y se ha hablado sobre la soledad que genera el poder, todavía usted estando en el poder. Hasta aquí mi comentario.